Fabián, ¿listo para empezar? Sí, estamos. Hablar de historia, por lo menos en Paraguay, durante mucho tiempo sonaba a algo aburrido, largo, tedioso, extraño para los intereses de la gente. Y sin embargo, la historia debería ser absolutamente lo contrario, debería ser interesante, debería ser amena, debería estar en el foco de la atención de las generaciones actuales y futuras, porque hay una vieja frase que dice que quien no conoce su historia puede repetir sus errores. Es una frase cuyo autor desconozco, pero que nunca deja de ser actual. Y la historia paraguaya es extremadamente rica y lastimosamente también extremadamente inexplorada por la mayoría de la gente. Es por eso que quisimos hacer una edición de Sin Filtro un tanto más particular. En esta edición hablamos con Fabián Chamorro, él es historiador, una persona a quien conozco hace ya más de una década, un amigo, a quien considero un amigo. Y quisimos hablar con él de algunos de los hechos curiosos de la historia. Por ejemplo, cuando hablamos de la guerra de la Triple Alianza en Paraguay y hablamos del papel de la mujer, siempre lo vinculamos como el de la mujer en los hospitales, en las enfermerías, atendiendo a los hombres que cayeron en batalla. Pero sin embargo, por ejemplo, la mujer llegó a combatir en la guerra de la Triple Alianza. Y no hay muchos registros de este hecho tan particular. Hablamos de la creación de los partidos políticos, de los mitos que se han creado, hablamos de las dos principales guerras que atravesó Paraguay, de las guerras civiles. Una charla que les puedo asegurar que, aunque capaz parezca larga, les va a resultar muy amena y en la que hablamos de absolutamente muy poco dentro de todo lo que puede representar la historia paraguaya. Entonces, sin más preámbulos, en esta edición histórica de Sin Filtro, hablamos con el historiador Fabián Chamorro. Bueno, hay varias cosas, Fabián, que quiero hablar contigo, aprovechando tu trayectoria como historiador y esta amistad que tenemos hace varios años. Pero es un poco hacer un recorrido por alguna de las curiosidades de la historia. Pues, de hecho, la historia paraguaya tiene muchas curiosidades durante. Demasiadas. Tiene varias. Entonces, quiero arrancar preguntándote, porque hace poco se recordó un aniversario más de una de las batallas de la guerra de la Triple Alianza. Sí. Y ahí es como que todos nos quedamos con el rol de la mujer en la guerra de la Triple Alianza como el de las residentas. Sí. Pero también hubo mujeres que pelearon en esa contienda, por ejemplo, o agarraron en algún momento las armas, ¿verdad, Fabián? Sí, la guerra llegó a las mujeres en los campamentos militares a partir de fines del año 1868. En el 68 el cuartel general del Mariscal estaba en la zona de Villeta, límite entre Villeta y Nueva Italia. Y en ese campamento vivían mujeres, por supuesto. Entonces, cuando la guerra llegó a ellas, cuando fue rodeado ese campamento, comenzaron a pelear. Pelearon en Abagui también, pelearon en Piribebuy también y en Acostaño. O sea, hay relatos por lo menos, que participaron en todas esas batallas al final de la guerra. O sea, evidentemente estamos hablando de esa participación, no es solamente... Evidentemente el papel de la mujer en la reconstrucción fue muy importante, ¿verdad? Pero hay hasta nombres de algunas de las mujeres, ¿verdad? Que formaron parte de esas. No se sabe cuántas probablemente, ¿verdad? No se sabe cuántas y realmente tenemos muy pocos nombres. Eso es una de las cosas más extrañas que tenemos en nuestra historia, que las mujeres son las que levantaron el país. Y no tenemos registro de sus nombres. Sabemos, por ejemplo, los nombres de aquellas que testimoniaron sus joyas para en algún momento donarlas o que donaron. Pero no sabemos quién sobrevivió, no sabemos si estaban en los campamentos de López, no sabemos si murieron durante la guerra. Se podría seguir el rastro de cada una de ellas a partir de los registros de nacimientos con posterioridad a la guerra, porque seguramente se convirtieron en madres. Pero igual no hay ni una calle en Paraguay que recuerde el nombre de una residenta. Cierto. Entonces, las residentas. Solamente las residentas, pero no hay... O la residenta, la calle La Residenta también hay. Sí.
pero no tenemos los nombres. Generalmente está Man Lynch, que la asocia mucho con las residentas, pero paraguayas que me vengan ahora a la mente, si hay 2 o 3 ya es mucho. Fabián, recién citabas la batalla de Piribebuy, también se recordó hace poco. Hubo un evento tan sangriento como la quema del hospital y con posterioridad la batalla de Costañú, ¿verdad? Donde pelearon niños. En la historia de nuestro continente, al menos que se haya dado algo así. Niños hubo en campos de batalla. En la guerra de secesión también hubo niños. En la guerra estadounidense contra los mexicanos también hubo niños. Pero así con ese volumen de participantes y con ese volumen de bajas, no. Lo que ocurrió en Paraguay es único, definitivamente. ¿Y lo que pasó con el hospital de Piribebuy? También, son crímenes que se fueron cometiendo durante... los saqueos eran medio naturales todavía en aquella época. O sea, el saqueo de los pueblos, eso era algo que... una práctica constante de todos los ejércitos en todos los países. Pero quemar un hospital, no. Definitivamente no. También, decíamos en broma, ¿verdad? Pero porque está muy enraizada, digamos, lo del el enojo del conde de Eu por la muerte de una de sus manos derechas. ¿Cuál es la realidad detrás o qué es lo que se tiene históricamente comprobado, al menos lo que pasó para que haya ocurrido lo que pasó en Piribebuy? Lo matan a Juan Mena Barreto en la escaramuza de la batalla. Fue una de las pocas bajas que tuvieron los brasileros o los aliados en Piribebuy, y eso genera una reacción desproporcionada. Después, el tema de lo que la gente trata de relacionar, no hay forma de mostrar, porque no tenemos cartas, no tenemos nada que los termine relacionando de esa manera al conde con Juan Mena Barreto. Pues sí, hay Juan Manuel Mena Barreto. Pero sí, ahí definitivamente hubo una reacción desproporcionada luego de la muerte del general. ¿Hubo niños que sobrevivieron la batalla de Costañú? Sí, hubo muchos sobrevivientes en la batalla de Costañú. Los registros están todos en el Ministerio de Defensa Nacional. Los que yo pude ver hasta donde estuve trabajando con registros de la posguerra, por lo menos hay unos relatos de 200 sobrevivientes de Costañú. Cuando termina la guerra de la Triple Alianza, el nombre del mariscal López queda proscripto, queda como un tirano, ¿verdad? ¿En qué momento se vuelve a...? Y comienza la reivindicación en el año 1900, a través de la figura de José Duigis Díaz, que era una figura que aglutinaba porque había muerto durante la guerra, había sido el vencedor de la batalla más grande que ganó Paraguay, no estaba relacionado ni uno de los partidos políticos tradicionales. Entonces, a partir de la figura de Díaz es que comienzan a levantar también la figura de López, y ese periodo dura aproximadamente 20 años, en donde comienza a torcer la opinión pública o el sentimiento popular hacia el lopismo, o sea, migra del antilopismo hacia el lopismo, con las siguientes generaciones que nacen luego de la guerra. O sea, son generaciones que en muchos casos nacieron con posterioridad de la guerra, no vivieron la guerra. Sus padres vivieron la guerra, sus abuelos vivieron la guerra, pero ellos ya no. Tuvieron otra lectura con respecto a ese evento histórico, y terminan elevando la figura de López. Antes de avanzar en el tiempo, digamos, hay muchos mitos, que de hecho es gran parte de lo que queremos hablar hoy también, muchas curiosidades, pero algunas de las versiones que se instalaron sobre don Carlos Antonio López y posteriormente Francisco Solano López era casi una intención, como que existía casi una intención de instalar una especie de monarquía en Paraguay, ¿verdad? ¿Hay algún registro de esa intención real o por lo menos algún rasgo de que eso haya ocurrido? Hay algunos relatos que dicen tener algún tipo de sustento de que López hasta se mandó a hacer una corona, que era muy chica para hacer su corona, probablemente era para alguna virgen. Pero bueno, no, el hecho de que don Carlos le haya dejado a López, evidentemente estaba tratando de crear un linaje no monárquico, porque no sé si había intención de ser rey, pero sí de perpetuar un apellido en el poder. Entonces, no sé qué hubiera pasado, porque nosotros podemos hablar en base a lo que sucedió. Y sucedió la guerra. Yo no sé qué hubiera pasado si la guerra no hubiera ocurrido. Ahí yo creo que íbamos a tener una lectura definitiva con respecto a cuáles eran los planes de López hijo en cuanto a la sucesión presidencial.
¿Muero con mi patria o muero por mi patria? No se va a saber nunca porque quienes estuvieron por ahí cerca escucharon cosas diferentes y el paraguayo que estaba más cerca lo que escuchó fue patria, no escuchó otra cosa, entonces no, va a ser un eterno debate ese. Que no tiene mucho sentido hoy en día, pero en el momento de la reivindicación de López todos estos elementos eran fundamentales porque representaba otra cosa morir por que morir con, entonces, pero hoy en día ya no tiene mucho sentido. El papel de Inglaterra, el famoso papel de Inglaterra detrás de la guerra, de la Triple Alianza, ¿realmente financió la guerra? ¿Está interesada en la devastación de Paraguay? No, como gobierno no. Sí, la banca inglesa le prestó plata a la banca brasilera, que a la vez le prestó plata a la banca argentina. Y Paraguay había aprobado un empréstito, o sea, la obtención de un préstamo cuando le declaran la guerra a Argentina en marzo del año 1865 y no se pudo hacer efectivo porque Paraguay pierde el control del río y se queda aislado. Pues probablemente a Paraguay también lo habían prestado sin ningún problema. Los bancos sí hicieron buenos negocios, siempre hacen buenos negocios. Claro. Pero como Estado no hay nada. O sea, como intención de un Estado tratar de destruir otro Estado no hay nada. Y vamos a la otra contienda bélica, los intereses petroleros supuestamente que había detrás de la guerra del Chaco. La guerra del Chaco es su primer antecedente el año 1852, cuando no había ningún petróleo, no era intrascendente. La zona que estaba en disputa con Paraguay no tenía petróleo. Sí, los empresarios que tenían que ver con el petróleo boliviano solventaron o apoyaron económicamente al ejército boliviano, como lo hicieron todos los que tenían interés en el Chaco paraguayo, como las tanineras, los que exportaban temas de madera, el quebracho, un montón de cosas. Entonces esos invirtieron también en Paraguay. Cada uno protegió sus intereses en el territorio donde estaba. Pero no, como causa de la guerra, no, para nada. La causa de la guerra fue territorial y el fracaso de la diplomacia. 80 años Paraguay y Bolivia no pudieron sentarse a dirimir lo del Chaco y terminó una guerra. Ahí hay una serie de cosas también que se instalaron después, ¿verdad, Fabián? Y es, por ejemplo, el tema de que Paraguay, y esto ya lo hablamos incluso en la radio, pero siempre es bueno recordar, ¿verdad? Porque es un mito que se instaló muy fuerte, que Paraguay ganó la guerra pero perdió territorio, ¿verdad? Si uno ve los mapas de los tratados anteriores con Bolivia, Paraguay resignaba 220.000 kilómetros de Chaco. Si uno ve dónde estaba Bolivia cuando empezó la guerra y dónde terminó Paraguay luego de la guerra, 150.000 kilómetros Paraguay recuperó por las armas. Si vos haces la ecuación viendo los mapas de acuerdos, de intentos de acuerdos anteriores y todo lo que Paraguay recuperó por las armas, imposible decir que perdimos territorio. Lo que sí ocurre en la negociación definitiva es que Paraguay cede 17.000 kilómetros cuadrados a cambio de 3.000 kilómetros cuadrados. ¿Por qué? Porque ya estaba muy cerca de los poblados bolivianos. Tenía que retroceder. Y Bolivia no podía más dar de lo que ya estaba dando porque íbamos a estar otra vez cerca de poblados bolivianos y cerca de un río que era para ellos fundamentales. Entonces no había otra opción. La siguiente opción era seguir con la guerra. O sea, ¿cuál es la intención de seguir con la guerra cuando ellos tenían muchos más recursos, tenían la posibilidad de levantar 3 ejércitos? Nosotros estábamos totalmente agotados en cuanto a recursos humanos, económicos. O sea, no había por esa pequeña línea nomás no valía la pena pelear otra vez varios años y probablemente Paraguay estaba retrocediendo Paraguay. Cuando terminó la guerra, Paraguay ya no estaba por encima del río Parapití, estaba por debajo otra vez, a varios kilómetros. Entonces, no veo en dónde está la pérdida de territorio. Hay algo que también está muy poco documentado, Fabián. Así como el papel de la mujer, recién decíamos, ¿verdad?, en la reconstrucción e incluso en la participación bélica en la guerra de la Triple Alianza. En el Chaco, según algunos relatos e incluso hasta en la tradición oral de los pueblos indígenas, hubo combatientes o por lo menos guías de los pueblos indígenas que habitaban en el Chaco. Claramente, sí, hoy sigue siendo todavía inhóspito en varias partes, en esa época todavía más, ¿verdad? Sí, había guías, no era muy común, eso hay que decirlo. Hubo un genocidio
etnológico ahí. O sea, un genocidio de comunidades originarias, sobre todo en la zona donde más se peleó, que fue en el corazón mismo del Chaco. Donde ambos ejércitos terminaron matando porque era difícil contenerlos, podían pasar información, o sea, te pueden dar un montón de excusas, pero hubo un asesinato ahí masivo de parcialidades indígenas en la zona de conflicto por ambos ejércitos. Pero no, o sea, hubo indígenas que ayudaron con respecto al tema de los guiados, pero no era lo común. Vamos a la creación de los partidos políticos, Fabián. Y sobre todo realmente es como que hay muchos también, depende de qué lado de qué color sea el que hable, claro. vas a ver también mucho mito y mucha verdad. Sí. Por ejemplo, hay gente que quiere instalar la versión de que durante los años, o sea, principio de 1900 hasta el 23, que es cuando llega Eligio Ayala, corregime si estoy mal equivocado, como que hubo demasiadas inestabilidades por culpa del Partido Liberal, ¿verdad? O sea, realmente fue una época de tanta inestabilidad política y de tanta inestabilidad económica, digamos. De hecho, entre 1904 y 1912 hay un montón de revoluciones. Entre ese periodo sí, hay muchísima inestabilidad. Y sí, en gran parte es culpa del Partido Liberal porque eran peleas entre facciones liberales. En 1911 y 1912 se mete el Partido Colorado al lado de una de las facciones liberales que después termina perdiendo también. Entonces, ahí sí hay un periodo de mucha inestabilidad, y la inestabilidad política genera un montón de cosas. Inestabilidad económica, se suspenden las clases por mucho tiempo. Tratar de organizar nuevamente el país fue un problema. De 1912 a 1920 se vivieron gobiernos más estables, pero todavía no se comenzó a recuperar el país como para prepararlo para la guerra. Y ahí viene la revolución más sangrienta de la historia del Paraguay, que es nuevamente entre liberales nomás, los Sacumbucu con los Sacumbuque, que es una pelea totalmente que si uno lee es increíble, es innecesaria, que se podía evitar y simplemente por pasiones personales. Dos que querían prevalecer en ese momento en el gobierno se terminan peleando. Y ocurre una verdadera masacre por la cantidad de bajas. Y también Paraguay pierde gran parte de las armas que venía acumulando para pelear el Chaco por si había un problema. Y toda la oficialidad que pierde termina siendo echada del ejército. O sea, perder la mitad de tus oficiales. Entonces, esa guerra fue devastadora. Ahí está el mérito de Eligio Ayala, que encuentra un país así y tiene que reorganizar todo. Y lo hizo en 4 años de gobierno. Dejó bastante mejor las condiciones. O sea, el mérito para mí, cuando se habla un mandatario del signo liberal, definitivamente Eligio Ayala. Porque José P. tiene un problema real, que comienza a haber una tendencia mundial a los gobiernos antidemocráticos, a los gobiernos antipartidos, sobre todo en potencias que comenzaban a emerger, Alemania, Rusia, Japón. Y eso se copiaba en todo el mundo, los gobiernos militares, o sea, se veía que el militar era el que tenía que mandar. Y con eso se encontró José P. Entonces José P. ya tuvo que gobernar con estado de sitio, un gobierno liberal que gobernó con estado de sitio durante más de la mitad de su gobierno. Y tuvo el problema también del 23 de octubre. Entonces, para mí, los dos principales exponentes del liberalismo, del Partido Liberal, en todo ese periodo que gobiernan, es los dos Ayala. Eligio por lo que hizo para reorganizar el Estado paraguayo y Eusebio por lo que hizo durante la guerra, que es mantener el Estado funcionando a pesar de que había una guerra brutal en el Chaco. Entonces, para mí que son los dos más meritorios y por eso están los dos en el panteón. Sí, uno mira, digamos, la historia del otro partido, que es el Partido Colorado, es como que mucho tiempo se centró mayoritariamente en la figura de Bernardino Caballero como la cabeza y el fundador del Partido Colorado, perdón.
Pero también hubo una serie de personajes muy interesantes que formaron parte de esa fundación, Fabián, ¿verdad? Sí, o sea, los fundadores, lo que pasa es que Bernardino Gallero era una figura muy aglutinante. Cuando viene de Brasil, le dan un cargo ya importante, después ministerio. O sea, él siempre estuvo ligado al poder. ¿Por qué? Porque tenía mucha ascendencia sobre los combatientes. Gran parte de los sobrevivientes que quedaron luego de la guerra habían combatido o tenían parientes que habían combatido, y todos tenían una reacción ante Caballero, y la mayoría era una reacción positiva. La habían visto pelear o la habían visto en los campamentos militares. Entonces era una figura que aglutinaba, y eso queda en el tiempo. O sea, en la memoria colectiva lo que generaba Caballero quedó. O sea, el discurso, por eso que hoy escuchamos cada 11 de septiembre, escuchamos los discursos y siempre le mencionamos a Bernardino Gallero. Fíjate que el Partido Liberal no hace eso. El Partido Liberal no recuerda a ninguno de sus fundadores. No hay, pero ninguno. El Partido Colorado lo recuerda a Caballero porque es una figura muy grande. Y ahí alrededor están otros generales de la Guerra de la Triple Alianza que hoy tienen calles, distritos y eso, que no son recordados simplemente porque la figura de Caballero fue muy grande. Caballero, lo mismo que Eligio. Caballero, bueno, con diferentes contextos, por supuesto, y diferentes circunstancias. Caballero encuentra un país destrozado y estabiliza ese país donde eran revoluciones, muertes, matanzas. Le mataron a un presidente de la República, a un expresidente, se mataron entre ellos, venganza. Un desastre fue. Llega él y se estabiliza. Y, algo extraño, tolera la disidencia y tolera la prensa que la ataca. Cosa que era impensado. ¿Por qué? Porque un hombre que venía a la guerra, en donde cuando eso se solucionaba todo a tiros, ¿entendés? Claro. Entonces todo era con violencia, y él fue tolerante. Entonces, de alguna manera, él empieza, es Argel que después el estronismo se apropie de su figura y decir segundo reconstructor por Stroessner. Pero Bernardino Gallero sí fue un reconstructor. Eso es definitivo. Stroessner no reconstruyó nada. O sea, acá estaba todo por hacerse por un montón de cosas. Pero él no vino de una guerra devastadora a levantar el país. Caballero puso los cimientos para eso. No logró porque por el periodo que se que gobernó, y después una población muy pequeña con escasos recursos, no daba para una explosión. Pero sí puso los cimientos para esa recuperación. Recuerdo haber leído, y que en algún momento se contó incluso, Fabián, que si vos te vas al centro, por ejemplo, enfrente mismo a la catedral, hay como estas esquinas que no van en punta, sino Ochava, ¿verdad? Ochava. Y algunas de las historias que venían eran justamente que por los asesinatos que había en la época. Sí, y justamente Caballero es el que en su primer gobierno determina que se creen las ochavas, porque el presidente Juan Bautista Gil y el vicepresidente Silvio Antonio Rivarola fueron asesinados en esquinas. Entonces la ochava es lo que te da más visión, o sea, te da más panorama en cuanto a ver dónde vas a doblar, si viene alguien. Y se determinó. Entonces, en serio, a partir de ahora, si ustedes pasan por el centro y ven una ochava, saben que esa es una construcción posterior a 1880. Si no ven la ochava, si ven que la punta es perfectamente de 90 grados, entonces esa era una propiedad que se hizo antes de 1880. Para evitar el asesinato, ¿verdad? Sí, en base a eso, pero realmente era una... ¿Por qué? Porque cuando eso era a caballo. El conductor tenía menos distancia para ver hoy en día en un auto, por ejemplo. Claro. Entonces, era una cuestión práctica, sinceramente. Eligio Ayala y su muerte. ¿Qué tan verdad es que fue pasional? Y fue pasional. El tipo estaba enamorado de una chica con la que él ya había roto la relación. O sea, hay que decir, él terminó la relación con esta chica porque él no se quería casar con ella, por una cuestión social, de estatus social. Eligio Ayala era una persona muy importante, rodeado de intelectuales, de gente con dinero, con poder. Y esta es una chica que vino del campo, allá de Carayao, que evidentemente le gustaba, pero que él no quería tener una relación formal. Y ella sí quería tener una relación formal y encontró a alguien que le iba a dar esa relación formal con la que se iba a casar. Y le encontró mal un día. Eligio Ayala era una persona temperamental.
Hay ejemplos, le echó a un corrupto, le echó del primer piso, le dijo los ladrones salen por la ventana y le echó por la ventana. Tenía una pistola siempre que iba a hablar con un militar, ponía su pistola sobre el escritorio. O sea, una persona que tenía ese tipo, un carácter fuerte, por decirlo de una manera. Y le agarró mal un día y se fue y se terminó matando en un duelo innecesario con quien ni siquiera es su adversario, porque como te digo, es una relación que él no quiso tener. Y él no... también pensamiento machista de la época, evidentemente, que hasta ahora se mantiene, por cierto. Pero es la propiedad, la mujer es de su propiedad. Y terminó muriendo así. Y estamos hablando probablemente del mejor presidente de la República del Paraguay. ¿Cómo es eso de que le echó a un corrupto por un primer piso? Lo que pasa es que vino un funcionario público que vino por intermedio de una empresa a ofrecerle un famoso negocio, la coima. Para beneficiar, y le trató de ladrón y le dijo que los ladrones salen por la ventana. Porque si iba a ir por la puerta, pues le echó. Y le dijo, no, los ladrones salen por la ventana, y le tiró por la ventana. Y entonces, el despacho del presidente estaba en la planta alta. En el gobierno de Molas López era un presidente que tenía problemas en una de las piernas. Entonces se baja la oficina del presidente en 1948, creo. Se baja la oficina del presidente en la planta baja y ya se queda para definitivamente ahí. Ahí funciona, o sea, ahí funciona hasta hoy en día. Pero en la época de Liggio estaba arriba. ¿Por qué Paraguay fue el lugar donde se creó el primer partido nazi fuera de Alemania? Porque la comunidad alemana aquí rápidamente comenzó a recibir contingente de gente que venía de la Primera Guerra Mundial. ¿Y dónde es lo que nace? No en o sea, están dentro de Paraguay, están dentro del territorio paraguayo, pero eran enclaves literalmente alemanes. O sea, estamos hablando de Hohenau, todos alemanes. Estamos hablando de Colonia Independencia, todos alemanes. San Bernardino, cuando esos 70% todavía eran alemanes, 70-80%. Hoy en día ya cambió esa proporción. Después tenías otras comunidades como las que se estaban formando, los menonitas. Los menonitas todavía no habían llegado. Nueva Germania era una población mixta ya para aquel entonces, pero todas las partes de las colonias unidas, Obligado, Hohenau y Bellavista, eran todas comunidades con una presencia alemana muy grande. Atirá, Altos. Entonces, como la comunidad hablaba alemán, solamente se educaban en alemán, recibían información en alemán rápidamente. ¿Qué es lo que añoraba el que estaba acá? Era participar de algo que era de su patria. Claro. Ellos no sabían el tema de que esto iba a terminar en un genocidio. Entonces, cuando vieron a una figura como Hitler que constantemente usaba la propaganda, el poder de la propaganda también, los desfiles, la adoración que generaba en su gente, o sea, o que mostraba eso, entonces ellos también se sumaron. Es un fenómeno extraño de Paraguay, porque en Paraguay ya hubo una presencia antisemita, que es la de justamente Nueva Germania, la fundación de Nueva Germania. Entonces, y también tiene el primer partido nazi fuera de Alemania. Entonces, es extraño que justo en un lugar tan distante, estamos hablando de aquella época donde solamente no había aviones todavía, solamente se llegaba por río, ni por tierra, se llegaba por río nomás. Entonces, es extraño que justo se hayan instalado acá esos dos antecedentes de lo que después terminó siendo el nazismo. Sobre todo que, yendo al caso de Nueva Germania, está la particular historia del cuñado de Nietzsche que quiso formar eso. Sí, Forster era un tipo que le culpaba, como todos los antisemitas, la culpa siempre... El antisemita generalmente es conspiranoico. Automáticamente todo es culpa del judío. El judío que quiere acaparar todo, que es usurero, que no tiene sentimientos, o sea, todo eso. Y él representaba perfectamente todo ese tipo de mitos. Y como comenzó a ver que los judíos comenzaban a tener espacios de poder en la región donde él vivía, entonces se le ocurrió hacer una colonia antisemita, o sea, una nueva Alemania, donde solamente serían arios y donde no permitirían la presencia de semitas, de judíos. Y se le ocurrió venir acá.
No solamente vino, no que se quedó cerca de Asunción, se fue allá cuando eso era monte. Claro. Llegaron, imagínate, ellos llegaron y las mujeres se fueron un año después recién. Los hombres tuvieron que cortar el bosque, tuvieron que trabajar toda esa zona para poner en condiciones para que después lleguen las familias para vivir ahí. O sea, tuvieron que empezar de cero allá. Y igual terminó fracasando. ¿Por qué? Porque la mayoría de los que vinieron eran hombres. Los hombres comenzaron a mezclarse con las mujeres de la zona, por eso estaba prohibido. Tenía que ser vegetarianos y la base de la comida en la zona era la carne vacuna, porque casi todas eran zonas ganaderas cuando eso. Y la asado a la estaca que se hacía con cuero, una delicia. Hasta hoy en día una delicia. Claro. Entonces fueron abandonando todos esos temas que tenían que mantener para ser de raza pura. Y terminó fracasando su proyecto. Y se termina suicidando él. Y se termina suicidando él, exactamente. Pero igual de su señora, como se había quedado con el trabajo de Nietzsche, porque ella es la única hermana de Nietzsche, se apropió del trabajo y modificó partes de la obra de Nietzsche para hacer quedar como que Nietzsche era antisemita, que Nietzsche... Y le pusieron después como propulsor, o sea, uno de los antecedentes del nazismo. Tanto así que cuando Hitler asume, uno de los primeros lugares que va al Museo Nietzsche para ser recibido por esta señora. Hay una foto de eso. Ella le regala el bastón que era de Friedrich, que era de su hermano. Y él, en 1935, Hitler y toda la plana mayor del nazismo participan en los funerales de esa señora. Entonces... llegó ella con el mensaje, de alguna manera. Pero a través de la obra de su hermano, no a través de la colonia que quiso hacer en Paraguay. Hablando de Stroessner, que lo mencionaste hace rato, uno de los grandes mitos que se instaló desde la oposición a Stroessner era de que él durante la guerra del Chaco huyó de alguno de los combates. Creo que fue Boquerón. Boquerón. No, su unidad huyó. O sea, no es que huyó. Eso es una retirada. Lo que pasa es que por la retaguardia le salieron los bolivianos y él era oficial, como varios de los que estaban ahí. Ellos tenían que desarmar o inutilizar su mortero y después huir. Esa es la orden. O sea, vos no te quedás para que prisionero... peor. Y para morir tampoco, no tiene sentido, pero un oficial. En un combate que se iba a decidir tarde o temprano a favor de Paraguay. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Cuando se rompe la retaguardia paraguaya, huye la unidad. El RI-6 Boquerón huye. Y entre ellos estaba él. El mortero se cuida entre tres. 3 personas se necesitan para manejar un mortero. Los 3 huyeron. Eran 9 en total, porque eran 3 morteros. Y sí, ocurre, pero no de la manera que quiere. Después agrandar, o sea, sí, hay que criticar a Stroessner, hay miles de cosas para criticar a Stroessner, pero justo agarran algo que no tiene nada que ver. Ese es el famoso, vos te ensañás con algo y le vas inventando mitos desde que nació. Entonces, no, es más, después de la batalla ellos fueron condecorados. Todos fueron condecorados con la medalla de Boquerón por el hecho de terminar ganando después la batalla. Pero eso es muy, muy traído a los pelos el tema de querer acusarle cuando fue algo de la unidad. ¿Qué papel tuvo el mariscal Estigarribia como presidente, sacando el héroe de guerra, probablemente uno de los máximos héroes militares de la historia del Paraguay? No dio el máximo para que no se enoje el que le quiera poner a López en ese lugar. Pero, ¿qué papel tuvo el Estigarribia político y presidente de la República para la llegada de los totalitarismos posteriores? Y terminó siendo nefasto, porque le tocó justamente ese periodo de la Segunda Guerra Mundial. Gobiernos militares, acumulación de poder, antipartidos, antidemocráticos. Y termina siendo una constitución que él no termina usando, porque muere muy poco tiempo después. Y esa constitución es la que usa Morínigo para perpetuarse hasta que le echan los colorados, y Stroessner para su primer periodo de gobierno, que son 10 años. Después él tiene que hacer una nueva constitución para seguir más tiempo. La constitución 67 se hizo solamente por eso, para que Stroessner siga en el poder, porque terminaba pues la constitución de 1940, hasta ahí no me le dejaba. Pero había también la necesidad de reformar, o sea, hacer una nueva constitución, porque el 40 no estaba adecuada a los nuevos tiempos, donde había ya una guerra
fría, la guerra. Entonces, por una cuestión geopolítica y de contexto histórico, se tuvo que hacer una nueva constitución, y entre ellos, por supuesto, hacer que él se quede otra 10 años más en el poder. Y también la facilidad en cuanto a modificar esa constitución, que después lo terminan enmendando en el 77 para perpetuarle, y ahí no, definitivamente se podía quedar hasta el tiempo que él quería. Pero fue nefasto lo de Estigarribia con respecto. Primero, aparta a los que le llevaron al poder, que fue el Partido Liberal, forma un gabinete militar y termina haciendo esta constitución. Justamente en ese marco, porque es como que hoy en día, Fabián, y vos seguramente como historiador también lo vas a notar, es como que queremos jugar con nuestros ojos y con nuestros principios y avances educacionales, cosas del pasado, de época, sin el contexto necesario, ¿verdad? Sí, si no contextualizas no puedes jugar nada, así nomás. Y por eso quiero aclarar, ¿verdad? Que en ese contexto del militarismo y del militarismo a nivel internacional nace el Partido Revolucionario Febrerista, sí, que incluso se declara fascista en su fundación, ¿verdad? Lo que pasa es que no hay la fundación del Partido Febrerista recién en el 55. O sea, es continuación del franquismo. El franquismo es un movimiento que comienza a partir de la Revolución de Febrero del 36. Claro. Pero va variando de ¿cómo se dice? No te digo de ideología, sino de posición política con el tiempo. Llegó en el 55, ya era un poco más democrático, un poquito más con un pensamiento democrático cuando empezó, que sí era fascista. En donde el militar era el que tenía que mandar, la forma en que llegó al poder. Después, pero ahí también está algo que hay que decirlo. El franquismo, digo franquismo porque antes del febrerismo, se animó a hacer reformas y avances a favor del trabajador paraguayo que no se animaban a hacer los liberales en su momento. Que los colorados se embanderaron porque siempre perdían, pues. Entonces los colorados, nosotros queremos que las mujeres voten, entonces no van a votar los liberales, decía. Eso, por ejemplo, no lograron todavía los febrerinos, tampoco lograron los franquistas, pero sí muchas reivindicaciones a favor de los trabajadores. Entonces hay una cuestión extraña. Pero si vos lees mucho con respecto al tema histórico y el tema ideológico, eso, el Partido Colorado y el febrerismo son primos hermanos. Eso es categórico, tienen mucha cercanía ideológica. En ese periodo sobre todo. Entonces, por eso es que muchos le decían sandía a los febreristas. Verde por fuera, colorado por dentro. Y para mí que la migración que da cuando nace como partido, la acerca inclusive más a lo que representaba el Partido Colorado en ese momento también. ¿Qué factores convergieron para que Stroessner llegara al poder en el 54? Y primero los norteamericanos pensaron que Stroessner iba a querer quedarse mucho tiempo en el poder. Vieron como una figura militar que pueda estabilizar el gobierno. ¿Qué pasa? Le echan a Morínigo y empieza un periodo de inestabilidad donde hay 4 presidentes colorados en 2 años. Después viene un presidente que ya era muy anciano. No era anciano, pero para los estándares de hoy una persona de 60 años no es anciano. Pero hace 60, 70 años... que la esperanza de vida mucho más corta, con otras costumbres. Entonces, muchos le quieren pintar de anciano a Chávez, a Federico Chávez. Para nuestros estándares hoy no sería un anciano, pero para en esa época sí. Entonces, era una persona cansada que ya no tenía el vigor necesario como para afrontar el gobierno. Y vieron una figura joven, era un general joven, que tenía muchísima ascendencia en las Fuerzas Armadas, gracias a lo que había hecho en la Revolución del 47. Era muy respetado, hay que ser muy sincero. Entonces, le eligieron a él como para que él entre a estabilizar y después irse. O sea, nuevamente, que haya una posibilidad de hacer gobierno sin que uno se preocupe por cuartelazos, en pocas palabras. Y se quedó 35 años. Todos se equivocaron. Volviendo a la figura de Franco y justamente sobre Stroessner, hay muchas historias también sobre Franco de que
Hasta Stroessner le respetaba. Sí, lo que pasa es que Franco era comandante del segundo cuerpo cuando Stroessner era teniente. O sea, Stroessner estaba en la unidad, era uno de los tantos morteristas de una unidad enorme que tenía Franco. Franco tenía cuando llega a la zona del Parapití, tenía 15.000 hombres, que era el ejército más grande que tenía Paraguay en ese momento. Y Stroessner era uno más nomás de ellos. Entonces, cuando Stroessner, ¿qué hace Stroessner? Cuando ya dejan de ser amenazas, los comandantes del Chaco que habían adherido a la revolución del 47 permite que vengan Alfredo Ramos, Franco. Y Franco no quería su pensión, no quería nada del gobierno. Un tipo que toda su vida en el exilio vivió laburando. Él hacía jabones, salía a vender sus jabones en Uruguay, después vivió también un tiempo en Argentina. Él laburó toda su vida. Viene a Paraguay porque es una amplia amnistía, no se permitía que vengan quienes habían sido comandantes durante la revolución del 47. Él se acoge a eso, viene, quiere morir en Paraguay, en su tierra. Stroessner le pide que vaya al palacio porque le quiere devolver su pensión. Y Franco acepta, porque Franco tenía una idea, que voy a contar todo, que quería pedir otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Él llega al palacio, le atiende Mario Abdo Benítez, y don Mario le dice que le espere un rato a Stroessner, que estaba con gente. Y 10 minutos dice que esperó y se fue. Y después, en esa época, hoy en día con el celular, vos le podés llamar, o podés llamarle a alguien que puede ser que sepa dónde está. Pero en aquella época no, le llamaron a su casa, o sea, se comunicaron como pudieron para que por favor vuelva. Y le dice él creo que le dijo a Pappalardo, creo que le dijo que se creía la persona que me estaba cebando un mate en el Parapití, que se cree para hacerme esperar. Una forma de decir, un soldadito el soldadito para que te ceba un mate. Claro. Entonces, una forma de decir, es soldadito que se piensa Stroessner le pide por favor que vuelva y le espera ya ahí. Cuando llega, él ya le está esperando y se le encuadra. Stroessner era general de ejército. El respeto a los militares pasa por la antigüedad, no por el rango. Si fue tu más antiguo en algún momento, vos le decís su rango, por más que tu rango sea superior. Stroessner era general de ejército, Franco era coronel, y el que se le encuadra a Stroessner a Franco le dice mi coronel. Entonces, a partir de ahí se genera un diálogo y Franco lo que le pide es, va a aceptar su pensión con la condición de que todos los que participaron de la revolución puedan también recibir su pensión. Y se acepta, de a poco van cobrando también muchos de los que participan, inclusive algunos que ya decidieron no venir, igual el Estado les dio la opción de que puedan cobrar viniendo 1 o 2 veces al año para retirar su dinero. Y Franco se pudo acoger solamente un año, creo que. Sí, porque termina muriendo 1 año después. ¿En qué momento, y ya entramos, digamos, en la época un poquito más contemporánea, y agradeciéndote por el tiempo, seguramente estamos hinchados otra vez bien, ¿en qué momento aparece este affair que hay narcotráfico de Estado en Paraguay? Narcotráfico de Estado ya justamente en la época de Alfredo Stroessner, con los generales en torno, primero a Ricord. Con Ricord es como que empieza el negocio. Y porque Ricord pues trajo prostitución, comenzó a manejar las rutas del contrabando, porque no llegó directamente a Paraguay, él estuvo en Venezuela, Colombia, Argentina, entonces comenzó a ver cómo se maneja el negocio y es donde encontró mayor impunidad acá. No solamente mayor impunidad, es más fácil en un país más pequeño hacer una red de contactos a partir de dinero. Claro. Entonces, acá encontró rápidamente los principales referentes y se asoció a ellos. Y a partir de ahí se genera una vinculación con el tema del narcotráfico. ¿Qué es lo que es Paraguay? Paraguay es un país de paso de la droga. Estos generales no eran dueños de la droga, eran dueños de las rutas de la droga. Ellos tenían los aviones, tenían toda la logística. Y como eran generales y eran perpetuos, porque los generales en la época de Stroessner, nunca me olvidé, le entrevisté a González Petit, que participó del golpe de Estado del 89, me dijo, el día que yo me recibí de guardia marina, o sea, cuando él empieza su carrera militar, el que le entrega su diploma fue Brites Borges.
que el día que hace el golpe seguía siendo el comandante de la policía. Entonces eran perpetuos. Y como tenían toda la logística del ejército, tenía soldados a tu disposición, podías cuidar las rutas con hombres armados, podías usar la logística del ejército para transportar todo tipo de cosas, bueno, no solamente droga, era rollos, whisky, azúcar, harina, lo que vos quieras, en cuanto al negocio, perfumes. Entonces, eso es lo que... así comenzó la unión de los militares con los narcos. Después los militares lo que pusieron fueron, pero ya muy cerca de la caída de Stroessner. Creo que después de la caída de Stroessner, ¿qué es lo que va poniendo el narcotráfico? Va poniendo políticos, solventa políticos. Y ahora ya son ellos los que llegaron. Porque un montón de cosas uno puede escuchar, pero evidentemente este señor que fue asesinado hace poco estaba vinculado al narcotráfico, o sea, era un narcotraficante, porque automáticamente vos sos cómplice en una parte de la estructura y sos narcotraficante. Claro. Aclaré nomás el tema de quién era el dueño de la droga, no le quita no deja de ser narcotraficante, pero los dueños de la droga, y eso es hasta hoy en día, no viven por la región. Los dueños de la droga, las cargas estas gigantescas que nosotros vemos, esos viven en Mónaco, viven en países manejando el negocio de otra manera. Por eso siempre van cayendo los intermediarios. Pero nunca vas a ver que cae. La gente quiere que caiga acá. Acá no va a vivir un tipo que tiene 3.000, 4.000, 5.000 kilos de cocaína. ¿Sabes cuánto eso representa? O sea, acá lo que vas a encontrar es una cadena de intermediarios que también tenés que destruir de alguna manera. Acá ni siquiera encontrás al consumidor. Porque Paraguay, por la densidad poblacional que tiene, no tiene un consumo, no es Europa, no es Estados Unidos, claro, no es China. Y ahí aumenta el valor. Meter en Australia marihuana tiene un valor totalmente diferente a meter en Brasil. ¿Entendés? Entonces, la red es lo que va a terminar liquidando, porque los dueños de estas cargas son imposibles. Y en Paraguay definitivamente no viven los dueños de estas cargas. Pero se sigue el negocio que empezaron con los militares en la época de Stroessner, es el mismo negocio que hoy existe acá. Después está la cuestión de la violencia y todo eso, es otro tema. Pero los que manejan las rutas son los que deberían caer, en teoría, acá en Paraguay, y a veces no caen. ¿Cuál es el mayor desafío de escribir o de hablar sobre historia en Paraguay? Esto que estamos hablando ahora. El narcotráfico es un tema que ya es histórico. O sea, yo puedo encontrar recortes que hablan de drogas a partir de 1920 por ahí, 1930, que advertían. Después ya puedo encontrar los primeros negocios de la droga, 1940, 1950, con los Morel. Y a partir de ahí puedo hacer un hilo, ¿verdad? Pero tarde o temprano les va a agarrar a alguien muy importante que está vivo hoy en día, que vive con esa riqueza, o que sus padres le dejaron con esa riqueza. Entonces, ese es un desafío. Cuando hablamos de crímenes transaccionales, ya estamos hablando de otra cosa. Yo puedo hablar de Bernardino Calle, no hay problema. O sea, lo máximo que me van a tratar de, qué sé yo, vendido, ese era tal cosa, o sea, lo máximo. Pero cuando tenés que hablar de temas más complejos y donde afectás todavía intereses de gente que está con vida, sí, ya es más complicado. Eso es lo complicado. Pero en general, hablar de historia en Paraguay es difícil porque no hay un interés nomás. O sea, yo porque me hice, gracias a las redes sociales, me tocó una generación en donde la gente consume lo que yo produzco porque me conoce a través de las redes sociales. O sea, yo vendo todos mis libros, yo no me quejo. Pero nos falta muchísimo, o sea, como país nos falta muchísimo. Hay un desafío de los historiadores de tratar de llegar a más gente. ¿Por qué? Porque el Estado no hace el esfuerzo, o sea, no se enseña adecuadamente en el colegio y todo eso. Entonces, el chico sale odiando historia y lo único que no va a querer es justamente alguien que se vaya a ofrecerle un libro después del colegio. Pero bien, en general, yo creo que vamos mejorando de a poco. Y en cuanto a los registros históricos, Fabián, ¿cómo estamos hoy? Y bien y mal. El Archivo Nacional está muy bien organizado. La Hemeroteca Nacional, o sea, todo lo que tenga que ver con la Secretaría Nacional de Cultura funciona bien. A lo que depende de la municipalidad necesita un cuidado especial. Lo que depende del Ministerio de Defensa es una vergüenza.
Eso no debería lo estar más ahí. En un país serio eso tendría que estar en manos de la Secretaría de Cultura. Si estuviera en manos de la Secretaría de Cultura, eso estaría perfecto, pero no, está en manos de los militares. No sé por qué. Y entonces depende mucho de quién sea el protector de los archivos. Entonces, hay archivos que están en condiciones y hay otros archivos que lastimosamente no están en condiciones. Si la gente quiere seguir tu trabajo, ver tus videos, leerte, ¿dónde te encuentran? Y yo uso prácticamente ya exclusivamente Instagram. O sea, tengo en Twitter y levanto también por la cantidad de seguidores que tengo. Pero no es ya no uso como usaba anteriormente, ya no opino, directamente cuelgo mi trabajo o invito para mis actividades. Así que más Instagram, que es F Chamorro PY. Disminuí mi interacción porque no es una pérdida de tiempo. Yo me di cuenta que en todos los sentidos, o sea, estoy cuando levanto algo, por supuesto, si hay alguien que pregunta, me salta y si veo en el momento respondo, si no, a veces respondo después de 2 o 3 días. Pero estoy perdiendo nunca fui tampoco adicto a esto, pero me separé más del tema de las redes sociales. Me es mucho más productivo no estar mucho tiempo colgado a las redes. Entonces uso ya como una herramienta de trabajo. Por supuesto, a veces, si alguna foto con unos amigos se levanto, pero el 90% tienen que ver con videos sobre historia del Paraguay o sobre turismo interno del Paraguay. También siguen haciendo birra con historia de vez en cuando. Sí, hacemos birra con historia. Vamos a hacer 2. Quiero invitar por ahí, si sale el programa antes. El 10 vamos a hablar sobre los nazis en Paraguay recargados, porque amplié mi investigación sobre el nazismo. Saqué un libro que va a ser en el espacio de la tribuna, en la esquina de la tribuna. Creo que cae el día martes. Día martes 10 de las 8 de la noche. 8 de la noche, sí. 20 mil guaraníes en la entrada. Cobramos, ¿sabes por qué? Hacíamos gratis. Y la gente cuando se anota gratis se llena el cupo y después ese día decide si se quiere ir o no se quiere ir. Pues gratis, pues. Paga algo y el 90% se va. Entonces, es simbólico, 20.000. Y después vamos a hacer en honor a los héroes del Chaco, como van a haber varias actividades en el centro. Sábado 28 de septiembre vamos a hacer una charla sobre la guerra del Chaco a través de sus fotografías a las 4 de la tarde. O sea, en la gente que está por el centro se puede acercar también 20.000 guaraníes. Y vamos a tomar ahí un cocido porque no vamos a tomar cerveza a esa hora. O sea, podemos también, pero la idea es poner... Como va a ser algo sobre la guerra del Chaco, entonces queremos que venga más gente joven. Entonces hicimos cocido con chipa. Te trajimos en el Salón de la Reliquia. La Reliquia día y tenemos un fusil de la época de la guerra del Chaco, era increíble. Gracias, Fabián, por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Fabián Chamorro, en esta edición de Sin Filtro.